A esta hora saludamos con Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Vamos a hablar sobre los efectos de las salvaguardias en este tiempo que estuvieron funcionando. Muy buenos días a ambos. Y quisiera empezar por allí. Bueno, estamos ya a las puertas de que las salvaguardias sean eliminadas y pues quisiera escuchar de ustedes qué tan bien les han hecho las salvaguardias en el siguiente sentido. Cuando se plantearon, se dijo que al imponer salvaguardias y se prohíban las importaciones o se limiten las importaciones de miles de productos, se le daba una oportunidad a la industria y al comercio ecuatoriano para que pueda despuntar. ¿Eso sucedió o no sucedió y por qué? ¿Quién quiera tomar la palabra primero? Bueno, hola Janet, siempre un gusto grande estar acá, un saludo para ti, para todos aquellos que nos escuchan, nos ven en este momento, un saludo también para Luis Alberto. Un gusto compartir el panel. La Cámara de Comercio de Guayaquil dijimos desde el inicio de las salvaguardias que son innecesarias y que son contraproducentes. Y así ha sido. De una u otra manera han agravado la recesión en la que estábamos entrando en el momento en que se implementaron las salvaguardias. Redujeron las importaciones y no solo las importaciones, sino que también se golpearon a las exportaciones, pues se gravaron con salvaguardias también pues insumos de capital, insumos de materias primas, y de una u otra manera se golpeó también al sector productivo, que es a quien se quería proteger supuestamente, y también se perjudicaron pues a los consumidores, que tuvimos que pagar por ciertos productos un precio mayor del que podíamos haber pagado en salvaguardias, cuando en el fondo lo que hay que entender es que lo que la economía necesita no son restricciones. Las salvaguardias en última instancia son restricciones. Lo que necesita es que se libere la economía, es que se hagan más sencillas las cosas para el comercio, para la industria en general, que se deje fluir a la economía, al comercio, que se hagan las cosas más fáciles. En ese sentido, cuando nosotros hablamos, esto es interesante, cuando hablamos con comerciantes pequeños, medianos, socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, lo que ellos nos dicen es, nosotros no queremos ni prebendas, ni privilegios, ni siquiera incentivos. Lo que realmente queremos es que se deje trabajar, que no se obstaculice el trabajo de los comerciantes, que se eliminen trabas, restricciones, que se disminuyan los impuestos, y en ese sentido pues las salvaguardas son una restricción más, ¿no? Está claro. Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil, ¿cuál ha sido el efecto? Esta era supuestamente una gran oportunidad, principalmente para los pequeños industriales, la pequeña y mediana industria, también para los grandes industriales ecuatorianos. Al impedir la entrada de productos extranjeros, era la oportunidad para captar el mercado ecuatoriano. ¿Por qué no sucedió? Bueno, gracias, buenos días con todos. Efectivamente, el sector industrial también se ha opuesto a las medidas de la salvaguardia y todas aquellas barreras arancelaриas que se estaban orientadas a crear un tipo de ficción y de protección al sector industrial. El PIB manufacturero ha caído en los 2 últimos años en 0,8 y 0,5%. ¿Y qué ha pasado con eso? Estas salvaguardias nos han hecho menos competitivos en general. Como podemos ver en el gráfico que estoy mostrando, se evidencia la diferencia que existe entre la inflación de Estados Unidos y la de Ecuador. Estamos hablando de 29 puntos porcentuales. ¿Eso qué significa? Que Ecuador es un país caro para producir todo. Materias primas, bienes de capital, en general. Nos ha afectado severamente. Y cuando digo que nos ha afectado severamente, me refiero a que la importación de materia prima y bienes de capital han caído en 17 y 26%, como se puede observar claramente en este gráfico. ¿Qué significa la disminución de bienes de capital? La importación de bienes de capital la hace la industria justamente en maquinaria, equipos y repuestos que son utilizados para mejorar su productividad, aumentar su capacidad de producción, para ser más competitivos. Al encarecer tremendamente los costos de esa maquinaria, equipos y herramientas y repuestos, pierde competitividad el sector industrial. Pensamos que las salvaguardias en estos 2 años de vigencia no han traído sino consecuencias negativas. Son $2.400 millones
dólares menos que se han importado entre materias primas y bienes y capital durante estos 2 años de vigencia de la salvaguardia. Y esa contradicción, ese factor inentendible de que se le haya dicho al gobierno una y mil veces que al no poder importar bienes de capital, pues perjudicamos a la industria nacional. No sé si ustedes coinciden en que esta medida de imponer las salvaguardias simplemente fue un elemento recaudatorio, es decir, para recaudar fondos e impuestos para el gasto público. Cito algunas cifras. En 2016 las salvaguardias recaudaron 713 millones de dólares. Entre enero y marzo de 2017, 134 millones y en 2015 fueron 532 millones. En total, 1.373 millones que se embolsilló el fisco. Y quisiera primero, por favor, la opinión de Miguel Ángel sobre este tema. Ha sido un elemento recaudador netamente, pues, o básicamente perjudicial para el sector. ¿Cómo lo ven? Pues se sienten de alguna manera golpeados, engañados por la palabra, en este caso de la propuesta de las autoridades de gobierno de que iba a ser algo muy positivo para la industria y al final solo es un elemento recaudador. ¿Coincide usted conmigo? Definitivamente, no podríamos decir cuál fue la intención, pero definitivamente fue recaudatorio por las cantidades que usted ha mencionado. Definitivamente positivo para la recaudación del gobierno ha sido, pero golpeando obviamente al sector económico, a la actividad comercial y a la industria también. Por eso creo que lo importante es que se cumpla lo prometido, es decir, que se eliminen las salvaguardias en junio, que no se las vaya a extender por ningún motivo, y más importante aún es que no se la vaya a reemplazar con ninguna otra medida restrictiva con los mismos o similares efectos nocivos. Ahora, yo creo que también hay que desmontar las ideas que se han utilizado para vendernos estas medidas restrictivas. Una de esas ideas, por ejemplo, es la que usted mencionaba: hay que proteger a la industria nacional, lo cual nosotros creemos que no hay que ni protegerla ni sobreprotegerla, sino que más bien promoverla para que sea cada vez más competitiva, más productiva, como de hecho hay industrias connacionales que han podido hacer o conseguir grandes éxitos y que lo que más requieren es que se abran mercados para poner los productos ecuatorianos en otras partes del mundo. Otra idea que se ha utilizado, por ejemplo, para vendernos estas ideas restrictivas es que hay que proteger la balanza comercial y hay que proteger la dolarización con estas medidas restrictivas. También lo hemos dicho en varias ocasiones que la dolarización no necesita restricciones para ser protegida, la dolarización se defiende sola y que la balanza comercial se va equilibrando de manera natural, porque si hay menos dinero en la economía, pues definitivamente se importa menos y no es necesario agravar la situación con sobretasas arancelarias. Entonces, yo creo que es importante entender en el fondo que probablemente son recaudatorias y que las ideas que están utilizando para vendernos esas ideas no son realmente correctas, ¿no? Sí. Un poco parecería que las importaciones son negativas para el país, ¿no? Cuando se ha querido de alguna u otra manera restringirlas, cuando definitivamente son algo muy positivo para cualquier país, porque satisfacen necesidades, porque sí, Luis ayudan Alberto, a que las personas puedan tener más productos y ayudan a la industria nacional también, ¿no? Sí, Luis Alberto, y con esto tengo que terminar. Al ser una medida recaudatoria, se me viene una pregunta a la mente, y es: el gobierno dejará de recibir 1.373 millones de dólares por concepto de salvaguardias y también dejará de recibir 1.400 millones, que fue lo que recaudó por concepto de IVA, que también baja del 14 al 12% ya en las próximas semanas. ¿Esto les preocupa, digamos, ya más allá de ser industriales y de tener una vinculación directa con este tema, con los perjuicios o beneficios? Pues ¿de dónde va a sacar ese dinero el gobierno? Porque plata todavía necesita. Evidentemente que la necesita, pero el origen de esos recursos es lo importante. ¿Y qué tenemos que atraer nosotros? La inversión extranjera. La inversión extranjera en nuestro país ha sido apenas de 0,8% en relación al PIB, mientras en nuestros países vecinos el año pasado, como se puede ver en este gráfico, estuvo entre 3 y 4% del PIB. Entonces tenemos que atraer la inversión extranjera. Estas medidas no son positivas para atraer la inversión extranjera y se evidencia claramente en eso. Ya hablamos de la competitividad, también podemos nosotros hablar del empleo. No se puede pensar que los encadenamientos productivos no son parte o no se afectan por estas medidas. Desde el origen, la materia prima, bienes de capital, la transformación del producto y finalmente el producto final que tiene que llegar a las perchas, a las manos del consumidor, llega caro. Al llegar caro hay menos consumo, al haber menos consumo
hay menos impuestos, menos generación de trabajo y se refleja claramente en el empleo inadecuado. Ha subido 10 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Es decir, las medidas de restricción lo único que hacen es bajar la capacidad del consumidor y por ende cerrar las posibilidades de crecimiento y de la atracción de inversión. Y finalmente, lo que nosotros tenemos que pensar es que el sector industrial empieza, produce y se encadena con el sector comercial. Y es parte de este proceso holístico y global que tenemos que defender. Recordemos que quien consume son aquellas personas que tienen un ingreso y aquellas personas que tienen un ingreso es porque tienen un empleo. El empleo sostenible se crea solo en empresas sostenibles. Teniendo en mente esas cifras, toda aquella medida que esté orientada a generar mayor empleo significa que va a dinamizar la economía y por ende el Estado va a tener mayores ingresos y va a atraer mayor inversión extranjera, porque lo importante es abrir los mercados y extender y potenciar la capacidad de exportación de nuestro país, no restringir las importaciones. Muchísimas gracias a ambos, Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y también a Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Quiero comentarles que también invitamos a esta entrevista a los representantes de la Cámara de los Pequeños Industriales, de los pequeños y medianos industriales, que en algún momento cuando se impusieron las salvaguardias, sí tuvieron un optimismo y una esperanza de que eso les iba a servir para poder captar un poco más. Obviamente no aceptaron esta entrevista, así que no podemos tener de su voz y de su boca saber cómo les fue, pero sí les puedo decir que en cifras la situación es igual que la que escuchamos acá. No les fue bien porque no era una medida para ayudar a la industria nacional, sino una medida recaudatoria. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a hacer un nuevo corte comercial y ya regresamos.